¿Qué es la creatividad? ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo funciona nuestra imaginación? Este es nuestro estudio mental número 34 y hoy hablaremos de un doble tema, creatividad e imaginación. Recuerda, tu mente puede ser infinita y tus pensamientos brillantes estrellas de cálida luz. Visita Reconnection Life, donde pensamos en tu bienestar. Y ahora... Bienvenidos a Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Nos acompaña la voz imaginaria de otra persona, el gaucho de la reflexión, Estoño. ¿Qué tal, amigos? Comparto micrófono con Héctor Cadena, impulsor y guía para el desarrollo personal. A nombre de ambos, les doy la bienvenida a estas mindoscopías hechas para ayudarnos a entender y mejorar nuestra mente y nuestra vida. Gracias, Estoño. Hoy tenemos un par de temas muy interesantes, la imaginación y la creatividad. Pues caray con el programa, Héctor. Pero, bueno, creo que es importante marcar primero la diferencia, porque en ocasiones conozco gente que piensa que son lo mismo. Ciertamente, Estoño. Una persona muy imaginativa no necesariamente tiene que ser una persona creativa, aunque al revés no sucede. Si eres creativo, forzosamente eres imaginativo. Pero ¿cómo se puede explicar la diferencia? Porque ambas son herramientas mentales, ambas nos pueden dar soluciones a preguntas o problemas. Así que desde ese punto de vista, uno puede pensar que da igual cuál usar. La diferencia radica de dónde proceden esas soluciones. ¿Cómo es eso, Che? Como mencionas, ambas herramientas mentales te proporcionan soluciones o respuestas a las preguntas que nos planteamos mentalmente. La imaginación crea escenarios o soluciones en base a lo que tenemos en nuestra propia mente, en nuestro subconsciente. Lo saca de nuestro archivo mental, de nuestra memoria. Quiere decir que todo lo que tenemos en la memoria, es decir, lo que está en nuestro subconsciente. Exactamente. Memoria, experiencias, historias, anécdotas, cuento, dato, cualquier cosa que hayamos obtenido a lo largo de nuestras vidas. Cada cosa que hemos leído, visto, escuchado e inclusive imaginado es revisado y recombinado de diferentes maneras para proporcionarnos una lista de respuestas a la pregunta que nos hemos hecho. Entiendo, entonces nos basamos en la información que ya tenemos. Como quien dice, reciclamos ideas que tenemos en la memoria. Las usamos como materia prima para hacer algo diferente, algo que estamos buscando. Diferente, pero no necesariamente creativo. Una forma imaginativa de hacerlo. Una forma nueva de hacerlo, pero no necesariamente, como dices, realmente creativa o diferente. Exactamente, sería una innovación, pero no una innovación creativa. Pero innovación quiere decir algo nuevo, Che. No realmente. Recuerda lo que hemos hablado en otros programas sobre definiciones. Bueno, pues tenemos en cuenta que la definición del diccionario es una base para ponernos de acuerdo. Pero que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias definiciones. Es la forma en la que nosotros mismos interpretamos las cosas. Precisamente, si googleas, verás que innovar significa algo así como cambiar las cosas introduciendo novedades. Pero novedad es algo que es nuevo. Esto quiere decir que no existía, no se usaba o no se conocía. Che, ya veo, esa parte es la que cojea. ¿Te diste cuenta? Sí, y si se reflexiona un poco, queda claro, algo nuevo que no existía, no se usaba o no se conocía, puede ser algo, entre comillas, nuevo. Pero no necesariamente es algo creativo, una innovación creativa, como dijiste. Y lo peor es que puede ser que no sea una mejora. Che, es como cuando hacen las cartas gigantes, por ejemplo. Entonces estás jugando al póker con cartas tamaño hoja. Exactamente. Fue lo que me imaginé, che. ¡Qué pavada! Digo, sí se venden. Y es una idea nueva, o sea, tienes cosas más grandes, más chicas, más flacas. Pero todo pasa porque no tenemos la definición clara en la cabeza. Por lo que a la hora de hacer las cosas, de pensar las cosas, podemos simplemente regarlas sin darnos cuenta. Le ha pasado a los mejores. Tienes, por ejemplo, el método Scamper para la innovación. Y erróneamente se considera un método para la innovación creativa, porque se considera que la innovación se trata de mejorar los procesos o productos que ya existen. En esencia, se cree que
Scamper es un método de resolución de problemas y pensamiento creativo, fácil de implementar, que facilita el mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo, dices. Sí, pero usualmente se cree que ayuda al proceso creativo, cuando en realidad lo que ayuda es al proceso imaginativo. Porque la palabra Scamper está formada por las 7 letras de las 7 formas diferentes para resolver un problema o encontrar otras aplicaciones en productos o sistemas. Precisamente, las 7 palabras son sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar o simplificar y reordenar. Entonces, de esta manera, se pueden imaginar un montón de soluciones, muy imaginativas, pero no necesariamente crees algo, ¿cómo decirlo?, innovadoramente creativo o favorable, o algo realmente nuevo. Cuando usamos solo la imaginación, como mencioné, usamos la información que ya tenemos, con lo cual le damos vueltas a lo mismo. Podemos sacar algo que no se haya visto, pero no es más que la unión de varios conceptos que ya tenemos en nuestra memoria. Toma, por ejemplo, los diferentes modelos de paraguas que hay. Querían un paraguas diferente, entonces cambiaron el tamaño, o cambiaron el largo, cambiaron los materiales, y ahora tienes una sombrilla que cubre el sol, pero no del agua. También cambiaron un poco la forma, y hay algunos que son más planos, otros más redondeados, según el caso. ¡Bah, che! También hubo quien cambió el color, o le puso textura, o le puso orejitas, pero sigue siendo básicamente lo mismo. Bueno, che, los han hecho que se abran con solo presionar un botón, lo cual fue, una innovadora idea, una verdadera novedad. Cambió el sistema, fue una innovación creativa, pero solo en el sistema para abrirlo. Le agregaron algo, un resorte, un botón, presionas el botón, se abre. Pero el paraguas en esencia sigue siendo igual. ¿O tú crees que podrías no identificarlo como un paraguas? Inclusive hay un modelo de paraguas que se abre al revés para que sea más fácil entrar al coche. Claro, che, los he visto en internet. Inclusive un amigo compró uno. Pero tiene razón, a pesar de los cambios, la cosa sigue siendo básicamente la misma. O sea, lo ves ahí tirado y sabes que es un paraguas. Le pueden haber pegado a un gorro, a maquetas, le pusieron bases o los pusieron al centro de la mesa. Pero tenés razón, básicamente sigue siendo lo mismo. Precisamente, imaginación más que creatividad. Cuando alguien verdaderamente le aplicó creatividad e imaginación al problema, se obtuvo una auténtica innovación, algo que nunca se había visto, usado o existido, y resultó la sombrilla de aire. Oh, también he visto esos, che. Eso es realmente algo creativo. O sea, crearon algo nuevo, no solamente lo modificaron. O sea, lo ves y de primera instancia ni siquiera sabes que es una sombrilla. Lo ves ahí y puedes no saber que es un paraguas. Precisamente. Hoy en día hay un montón de inventos extravagantes que podríamos decir quizá que son poco prácticos o estéticos, algunos de ellos. Bueno, che, en algunos casos pueden llegar a ser verdaderamente ridículos y absurdos. Bueno, está bien. Es cierto, algunos llegan inclusive a lo ridículo. Y no vamos a entrar en una discusión si son buenas o malas ideas, o si han sido ideas millonarias o pérdidas de tiempo. El punto relevante es que si tenemos el vocabulario y la definición clara en la mente, es más sencillo el uso de nuestras herramientas mentales, ya sea por separado, usando solamente la imaginación, o combinadas, la creatividad y la imaginación. Lo cual podemos aplicar en la vida cotidiana o profesional, y aplicarlo para nuestro provecho y beneficio. Exacto, puedes gastar tu dinero en aditamentos de cocina para no cortarte a la hora que cortas vegetales, y hay muchísimos artefactos en el mercado. Ah, claro, che, los he visto. Al igual que aparatos manuales para cortar y picar. Inclusive hay una mano de maniquí para detener la cebolla mientras la estás picando. O sea, y hay otro aparato que pones la cebolla, la presionas y queda toda cortadita. Y a eso me refiero. Útiles si vas a estar cortando todo el día o grandes cantidades. Pero no favorables para una familia promedio, che. Donde andas cortando 2-3 cebollas a la semana. Cortar o picar para 3 o 4 personas no es tanto. Y tardas más en armar los artefactos estos, usarlos y luego desarmarlos y lavar todas las piezas. A veces se vuelve engorroso. Exacto. Cuando en realidad puedes aprender la técnica para cortar de forma segura, rápida,
o inclusive creativa. Y esta está a tu alcance de forma gratuita. Hay varios videos en YouTube de cómo cortar zanahorias, tomates, cebollas, y lo hacen solamente el vegetal y un cuchillo. Y al final terminas lavando la tabla y el cuchillo, nada más. Ahora lo voy viendo. Podemos llegar a ser muy imaginativos, pero no por eso verdaderamente creativos. En realidad, la creatividad está sujeta a la imaginación. Pero no podemos ser creativos sin usar la imaginación. Exactamente. Entonces es por eso que podemos usar la imaginación sola. Pero la creatividad la usamos en conjunto con la imaginación. No puede jalar sola. Bueno, ¿y qué pasa cuando usamos una o las dos inadecuadamente? Bueno, cuando no sabemos cómo usar la imaginación, obtenemos soluciones, escenarios y opciones a cuestiones y preguntas que en realidad no queremos que se respondan. ¿Y qué con eso, che? Como cuando estás nervioso y te preguntas qué podría salir mal, qué podría haber en la oscuridad, qué podría estar escondido en el closet. Puedes empezar pensando que es tu mascota y terminar pensando que es un alienígena extraterrestre que te va a chupar el cerebro. Ah, y es porque la imaginación nos proporciona la respuesta a esa pregunta. Precisamente. Lo cual solo contribuye a ponerte más y más nervioso porque cada vez te imaginas algo peor y peor, o sea... Ahora veo, es realmente ventajoso aprender a manejar nuestra propia imaginación y evitar que pase este tipo de cosas. Muy ventajoso en realidad, como dices, porque la imaginación es en buena parte responsable de los factores que provocan el estrés en nosotros. Entonces, ¿te refieres a todas aquellas cosas que pensamos que podrían salir mal cuando nos fijamos más en el futuro, por ejemplo, que en el presente? Sí, es nuestra imaginación la que nos proporciona todos esos escenarios futuros, los buenos y los malos. Una cosa es hacer una planeación, visualizar posibles escenarios para prepararnos para ello, y otra cosa es imaginar todas las posibles complicaciones, peligros y problemas que al final pueden llegar a paralizarnos, porque con tantas opciones negativas tenemos problemas para sentir el aplomo y la seguridad para tomar una decisión. Porque al final, che, no sabemos qué hacer para que las cosas salgan bien, porque nos hemos imaginado puras malas opciones. Esa es una de las razones que nos lleva a no saber qué hacer. Usando la imaginación y la creatividad simultáneamente podemos encontrar opciones, inclusive poco convencionales, para resolver nuestras dificultades. Como quien dice, che, pensando fuera de la caja. Exactamente, es una buena analogía. Podríamos decir que la caja representa todas las opciones que nos da la imaginación, y lo que está fuera de la caja es lo que nos da la creatividad. Entonces, volviendo a usar el ejemplo de los paraguas, todas las innovaciones fueron simples. Eran opciones dentro de la caja. Y el paraguas de aire fue una opción fuera de la caja. Che, esto queda mucho más claro. ¿Y cómo lo podemos ver o aplicar en nuestra vida cotidiana? Bueno, para empezar, si queremos ampliar nuestra imaginación, debemos ampliar nuestro archivo en el subconsciente, nuestra memoria. Es decir, ver diferentes cosas. Sí, si solamente tienes un martillo para resolver las cosas, tarde o temprano todos tus problemas parecen clavos. Así que entre más amplio es nuestro archivo, las cosas que tenemos en la memoria, más posibilidades vemos. Por ejemplo, en una discusión. Precisamente. Imagina esto. Dentro de tu subconsciente solo tienes opciones donde solo se termina una discusión cuando una de las dos partes se impone a la otra. ¿Qué opciones o decisiones crees que tiene la persona que tiene en mente esto cuando discute? Ya sea con sus compañeros, amigos o con su pareja. Bueno, definitivamente, pues va a tener que tratar de imponerse. ¿Y en qué forma lo haría? Bueno, che, puede ser diferente. Hay personas que lo hacen con argumentos, hay quien alza la voz y cree que entre más alzas la voz, más razón tienes. Hay quien lo hace por medio de la razón, o inclusive hay quien miente o intimida, quizá. Pero si en la mente tienes guardados ejemplos de discusiones que se ganaron porque
se pudo evitar la discusión, porque una de las partes se impuso, porque se llegó a un acuerdo. Entre más formas hayas visto, leído o escuchado, más opciones puedes llegar a tener en tu imaginación para hacer la pregunta correcta, para encontrar la solución correcta para ese momento y esas circunstancias. De igual manera te puede dar los diferentes escenarios, digamos, no sé, hablando acaloradamente o con tranquilidad. Hacerlo de manera educada y siendo diplomático. O también te lo puedes imaginar de forma cortante y fría. O algo muy dramático, con lágrimas y aventándose sobre el sofá. Sí, tenemos todas las opciones. Puedes decidir usar la razón o la retórica. Pero para que eso ocurra tienes que haber visto las opciones cuando menos una vez y observarlas de tal manera que quede en tu memoria subconsciente. Tenés completamente razón. Mira, che, que opciones hay muchas, ya que te pones a pensar en ellas. No es necesario que nos dejemos llevar por el carácter y usemos siempre lo mismo. Exactamente, además de que es importante la variedad. Si tú mismo te limitas a un solo género, por ejemplo, comedia romántica, verás un tipo limitado de discusiones, personajes y conclusiones. En cambio, si ves diferentes géneros... Por lo que recomiendas que primero ampliemos nuestro archivo, que ampliemos nuestras opciones en la memoria. Ya sea, no sé, leyendo, viendo películas, obras de teatro, conversando con personas diferentes. A eso me refiero. Nuestra imaginación trabaja con lo que hay en nuestra mente. Entre más variada y surtida sea la información que poseemos, más amplia y prolífera será nuestra imaginación. Cuando conoces o puedes hablar de muchos temas y puedes tener pláticas que enriquecen la mente, tanto tuya como de la persona con la que estás platicando, la información con la que trabaja nuestra imaginación es mucho más variada. Por lo que, ampliando tus gustos, al final terminas ampliando tu imaginación también. Así es normalmente, no es una cuestión de crecimiento, sino es una cuestión de desarrollo. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? Si solo lees información relacionada a tu profesión, pues te limitas solamente a crecer en esa área. Si te limitas a estar viendo solamente espectáculos y novedades de los artistas, pues no vas a tener otro tema. Es decir, que si solo tenemos información intrascendente o superficial en la mente, es probable que nos limitemos a que nuestra imaginación nos dé solamente opciones e ideas intrascendentes y superficiales. Así es normalmente, no es una cuestión de crecimiento, sino es una cuestión de desarrollo. Entonces, che, si ampliamos nuestro archivo deliberadamente, empezamos a desarrollarnos realmente, no solamente a crecer, no es casualidad lo que nos encontremos, sino que buscamos de manera adrede ver cosas diferentes, ampliar nuestra información mental, nuestro conocimiento del mundo, de las personas, de la naturaleza, etc. Entonces, así empieza el desarrollo. Ahora, para desarrollar la creatividad, primero se debe desarrollar la imaginación. Porque recuerda que la primera no funciona sin la segunda. Claro, che, porque si no terminas inventando el hilo negro y el agua caliente. O sea, creas cosas que ya están, pero que ignorabas que estaban. Ahora, ya desarrollaste tu archivo mental, que fue el primer paso. Ampliar tu criterio, ampliar tu mente. El segundo paso sería entrenar a tu imaginación para, al final, terminar desarrollando tu creatividad. Entonces, todos podemos tenerla. Quiero decir, la imaginación y la creatividad. Todos la tenemos, todos podemos ser imaginativos y creativos. Son herramientas mentales que están con nosotros casi desde que nacemos. Están en nuestra mente, pero es importante tener el conocimiento de cómo funcionan. Y deben de ser desarrolladas para que funcionen de una manera favorable para nosotros. Bueno, che, pero ¿qué pasa si no la desarrollamos realmente? Si dejamos simplemente que crezca. Bueno, al final puedes terminar siendo una persona con ansiedad o problemas de nerviosismo. Ya veo, che, eso realmente puede generar problemas de confianza y autoestima. Además, te avientas una montaña de nerviosismo y ansiedad.
Y eso es lo que ocurre. Te la pasas sin darte cuenta imaginando los peores escenarios, las peores cosas. Siempre tienes más de una respuesta a preguntas como ¿qué podría pasar? ¿Qué pasa si entonces? ¿O por qué yo no debería de...? Te imaginas y asumes cosas sobre las personas con las que convives que no te son favorables. Te imaginas ofensas, insultos, malas opiniones, cuando ni siquiera has platicado acerca de ello. Ves una mala mirada y tú te imaginas y asumes que es para ti, que es por tu culpa, por lo que has hecho. Por eso es importante, cuando menos, conocer nuestras propias herramientas mentales. Para así, cuando menos, darnos cuenta si la estamos usando mal o de manera desfavorable. O cuando menos, poder evitar que nos fastidie el momento. Exacto, ya conociéndolas y teniendo en cuenta todo su potencial, tanto para nuestro beneficio como para causarnos problemas si las usamos mal, podemos empezar a darnos cuenta cuando los usamos, podemos comenzar a usarlas adecuadamente y aprender a desarrollarlas y manejarlas para que siempre funcionen a nuestro favor, para que cuando nos imaginemos cosas sean cosas buenas, para cuando creemos cosas sean cosas realmente creativas y que funcionen. Bueno, ¿y tienes alguna recomendación de dónde podemos obtener esta información? Bueno, puedes encontrar una descripción de nuestras herramientas mentales, todas juntas, en una guía intermedia que se llama Herramientas y trampas mentales, lo que nos ayuda y lo que nos complica la vida. Esta guía la puedes encontrar en la librería de Reconnection Life. Que el sitio web es www.reconnection.life. Gracias, Estoño. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Amigos, esperamos que hayan disfrutado el programa y les hayamos dejado algo para que reflexionen. Lo cual es el objetivo de Reconnection Life. Ayudarnos a tener una vida mejor, mejorando nuestra mente para que nos empoderemos a través de nuestro desarrollo personal. Mostrándote el camino al cambio con menor resistencia. Amigos, si les ha gustado este programa, denos una reacción en Facebook, déjenos un comentario, ayúdenos, compartan este archivo. Ven a Reconnection Life, donde tu mente es infinita y tus pensamientos son brillantes. Estoño se despide. Amigos, les deseo que tengan bienestar y alegría. Se despide de ustedes su guía del bienestar y amigo, Héctor Cadena. Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Una aportación de Reconnection Life.